Bueno, antes de continuar con la segunda parte del celular, vamos a hacer algo aquí rápidamente en 3D Max, por ejemplo, si queremos hacer una escena de mockup o queremos hacer, por ejemplo, un líquido regado en la mesa de una manera rápida, voy a explicarlo en 3D Max y Blender. Por ejemplo, acá hacemos un plano, lo voy a colocar freeze. Una de las técnicas que podríamos usar sería generar una especie de helpers, en este caso point helpers, los cuales me permitirán, por ejemplo, hacer un líquido aquí regado. ¿Cómo? Al crear un objeto que se llama Compound Object Blob Mesh, busco, creo el objeto, que sería esta esfera, y a partir de ese objeto en modo editar, busco lo que yo puedo decirle de dónde surjan esas esferas. Yo hago el pick de estos objetos y miren que ellos se van haciendo una especie de unión, ¿no? Como el mercurio. Ahora la superficie pues puede tener su tamaño y una tensión en la superficie. La tensión es como esa fuerza que hace que no se rompa o que se rompa la esfera. Uno creo que es el máximo. Ahora en render entre menor, esto con mucho cuidado, estos valores, por ejemplo en rendering, le bajo el valor, nunca llego a cero, porque esta es la resolución. Entre más pequeña, pues mucho mayor resolución. Yo por ejemplo bajo acá, con mucho cuidado, sin llegar a cero. Si llego a cero, el computador creo que se bloquea o se estalla, entre comillas. Así que tener mucho cuidado con eso. Presiono W, veo que está por acá lejos el, el punto central, y es porque yo coloqué la primera esfera acá. Le hubiese podido poner acá en la mitad, ¿no? Pero bueno, así lo hice. Para poder mover mi objeto un poco, yo lo que haría es que presiono F3 y tengo acá los helpers. Ahora presiono en modo de selección helpers, que solamente me seleccione helpers. Es que pasa, yo ya puedo tocar los helpers, presionar F3 y F4 otra vez para ver solamente la malla. Entonces miren lo que pasa si yo muevo este objeto por acá. Yo con esto podría hacer como una especie de gota moviéndose, si va hacia acá y se rompe. Incluso puede ser mucho más larga la tensión, ¿no? Y esa tensión pues obviamente la movería desde el original. ¿Listo? Entonces esto me sirve obviamente para modificar y por ejemplo hacer una especie de líquido en la mesa, qué sé yo. ¿Listo? Entonces esto podríamos obviamente bajarlo o bajar cada uno de los elementos si queremos que se note, pero pues él tiene un grosor mínimo ahí. Podemos colocarlo como un reguero en la mesa, algo así. Entonces, y pues lo bueno es que permite de pronto animar este tipo de cosas, ¿no? De que si yo muevo de acá a acá, pues se separa la gota y queda aquí otra gota. Esto me servirá mucho para este tipo de elementos. Automáticamente se une. Ahora, esto mismo, esto por ejemplo en render, con un render, digamos, esta gota, un render de agua o textura de agua y la mesa, pues quedaría algo interesante, ¿no? Para crear y pues hacer una pequeña animación de gota. Por ejemplo, una pared en la que está cayendo el agua. Entonces yo simplemente veo que hay dos gotas que se juntan y de un momento a otro pasa y se forma otra gota acá que casi rompe la malla pero no rompe tensión. ¿Listo? Y esta pues también puede tener dos, puede seguir bajando y se junta otra vez con este y queda así. Y vuelve y genera una gota mucho más grande que se alarga. Miren que a partir de esto yo puedo jugar mucho, ¿no? Se puede alargar aquí, no rompió tensión, no alcanzó a romper, pero por ejemplo quedó así la gota. Ese tipo de cosas sirven para eso, ¿no? Para generar ese tipo de elementos. Ahora, esto en Blender. Antes de continuar con lo del teléfono acá, vamos para Blender para explicar este mismo proceso. Entonces, un freeze all y limpio mi escena. ¿Listo? Voy a Blender, vamos a reiniciar esto. Vamos para Blender rápidamente. En Blender hay algo que se llama Metabolts. ¿Cómo se crean las Metabolts? Entonces, vamos a crear un nuevo documento general y vamos a buscar, por ejemplo, Shift A. Acá hay algo que se llama Metaball. Voy a crear una bola. Entonces, por ejemplo, yo la muevo igual. Vamos a borrar este
elemento, Shift A para crear uno en plano, por ejemplo, plane, S para escalarlo, lo escalo en 2 dimensiones y vamos a mover mi metaball aquí. Lo voy a subir un poco. Ahora, si yo presiono, esto tiene también igual las opciones de resolución y todo este cuento, ¿no? Si ustedes se meten acá, pues él tiene opciones de resolución en viewport y resolución en render. Entonces miren que es menor la de render, ¿por qué? Porque simplemente es una bola con mucho más pequeñas características. Entonces yo lo voy a bajar aquí en el viewport, cada vez se va haciendo mucho más pequeña. Creo que 0.1 y 0.1 en render para que queden iguales. Yo la quiero ver muy parecida. Ahora, si yo presiono Shift D y muevo esta bola, miren lo que pasa. Igual a lo que pasaba en 3D Max. ¿Listo? Shift D y estoy haciendo mi metaball. Shift D de nuevo. Entonces ya aquí, por ejemplo, tengo 3 metaballs, incluso mucho más fácil, más rápido. No tengo helpers, pues tengo elementos por aparte, no tengo objetos como tal. Entonces es lo mismo que en 3D Max. En este caso se llaman metaballs y para 3D Max pues se llaman distinto. Listo, entonces esto también serviría como para hacer no sé, un reguero de agua encima de una mesa, por ejemplo. Pero entonces yo acá obviamente me cuido con esto. Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces esto tiene obviamente un rango. Este tiene un rango de influencia. Entonces influence threshold, más o menos. También tenemos textura o propiedades customizadas. Pero pues esto es lo interesante, ¿no? Cuando se acerque acá, inmediatamente se acerca, empieza a generar esta especie de imán de las partículas. Se junta y forma una sola partícula. Igualito. ¿Listo? Entonces, para que sepan esta herramienta, la conozcan en ambos software, de pronto la pueden usar, no sé, algún reguero sobre la mesa, de pronto cuando necesiten hacer una especie de animación pequeñita. Se transformó la gota. ¿Listo? Esto es todo para la parte de metaballs. Bueno, lo que íbamos de la parte del teléfono, entonces yo ya había hecho los huecos en otro video, entonces aquí lo voy a repetir. Ustedes no tienen por qué hacerlo en este momento, sino que es para mostrar una claridad. Y es que cuando utilizo la herramienta Boolean, por ejemplo, inmediatamente la malla se me pone con triangulaciones. ¿Listo? Esto pues soluciona el problema de que aquí haya, cuando hagamos ese hueco, pues haya cierta tensión errónea en la malla, que aquí pues de todos modos cuando suavicemos la malla se va a ver mal. Entonces cancelemos el boolean y me gusta de que deja limpia la malla porque estamos trabajando en quads y todo limpio. Pues me gusta, acá me falta una línea que tengo que completar, no sé por qué todavía está faltando ahí. Ya la arreglamos. Utilizo la herramienta ProBoolean, Start Picking y selecciono el objeto con el que voy a hacer el hueco. ¿Listo? Si no me sale el hueco en este momento, hago subtracción, que sería de seleccionar este parámetro de subtracción entre estos dos que acabo de hacer. Si voy acá, obviamente lo voy a convertir en Table Poly para poder tener control como antes sobre la malla. Esto de acá abajo, pues si de pronto a ustedes les pasó, no sé por qué a mí en este momento lo borré por alguna razón, voy a hacer un corte aquí rápido para poder unir este vértice a este vértice. ¿Listo? Y dejamos la malla otra vez bien. Bueno, tenemos la malla así limpia en este momento, pero no la puedo suavizar porque se vuelve nada. ¿Listo? Y pues la idea es que yo obviamente voy a trabajar con 2 iteraciones de suavizado para ver una malla mucho más limpia y bien trabajada. Entonces lo que vamos a hacer es separar esta forma. ¿Para qué? Para que pues de entrada funcione de la mejor manera. Bueno, igual esta malla también acá tengo que corregirle esto, creo que acá esto se daña un poco. Podemos dejarlo así y podemos dejar esto así. O incluso esto no lo necesito conectar acá y lo conecto derecho. Si yo por ejemplo hago el corte derecho, de una vez soluciono ese problemita
y voy a colocarle un constraint, acuérdense, de los edge para no modificar la altura de la malla y poder deslizar estos vértices sin dañar la malla. Ya aquí los acomodo, los deslizo y le quito el constraint. Recuerden siempre quitar el constraint porque eso se vuelve un problema cuando uno va a seleccionar cosas. Control backspace y control backspace. ¿Listo? Dejamos la malla otra vez limpiecita como estaba. Estos de acá pues se pegaron a este lado, creo que funcionan. Sí, funcionan bien. Y vamos a solucionar entonces este problemita simplemente dejando seleccionado eso que ya está y agregándole con control todos estos vértices. Presionamos Q para selección y agregamos todos estos vértices de estos dos lados. Recuerden que en este momento tenemos Ignore Backfacing seleccionado para que no se vaya a seleccionar ningún vértice ni ninguna cara de allá atrás. Y por ejemplo yo hago una selección rápida con la herramienta de selección, dejo presionado la herramienta de selección libre y toco alrededor de todo esto sin tocar la parte de atrás. Esto para que coja también los polígonos que hay entre estas caras. Miren que todavía aquí faltan. Puedo revisar manualmente todo. Casi se me seleccionaron todos. Verifico de todos los ángulos que tenga seleccionado todo. Si no me queda alguna cosa, pues obviamente puede ser un error, ¿no? Yo creo que aquí ya están bien seleccionadas todas las caras. Vamos a ver si hay una que me falta aquí. Dos. Y estamos bien. ¿Listo? Entonces tenemos seleccionadas todas estas caras. La idea es que hagan este proceso bien hecho. Luego de tener seleccionadas todas estas caras, vamos a decirles detach. Entonces este detach va a ser un elemento objeto que va a ser tapa frontal. Listo. Entonces ya tenemos esto como otro objeto. Miren, es decir que si yo subo esto, pues ya puedo desbaratar el teléfono como una tapa frontal, como si fuera algo real, ¿no? Ahora, si yo suavizo esta malla, pues eso se va a separar un poquito. Entonces miren que se me overlapa y se nota un huequito acá. Yo lo que podría hacer es que como este no lo voy a suavizar, entonces cojo la malla de acá arriba y puedo acomodarlo un poquito overlapando esa superficie. Así que se pase del todo. Solamente que se overlape la esquinita. Lo mismo acá. Si tengo que agregarle más resolución aquí, se la puedo agregar un poquito más acá, una conexión pequeña acá. Y a medida que vamos agregando resolución, vamos a dejar esto de la mejor manera. Listo, esto lo podemos bajar un poquito. Miren que ahí voy como dejando la superficie bien ajustada a esto. Ahora, esto si lo bajo, tendría que bajar también esto, entonces no lo voy a tocar. Este vértice me afecta un poquito esta visualización de esta malla, miren. Tensiona la malla, ¿listo? Por ahora no toquemos eso, creo que así funciona bien. Inclusive si está muy por encima, pues simplemente lo bajo un poquito. Unos punticos. Cosa de que quede hacia adentro. Listo. ¿Y cómo soluciono más esto? Pues para que no se vayan a ver huecos, le aumento a esto le aumento un poquito más. Entonces vamos a quitarle el suavizado. Vamos a darle clic derecho Isolate Selection y ya veo, digamos, la tapa hueca. Ahora esta tapa hueca, lo que vamos a hacer es por medio de la herramienta de border, todo el borde de la tapa y con Shift un poquito más hacia abajo. Uno más, dos más y este segundo o este tercero más bien lo podemos escalar un poquito hacia adentro. Entonces miren que ya iba quedando como una tapa coca un poco decente. Ahora esto pues me permite que si hay huecos pues no se vayan a ver mal. Si quiero también le hago otro pedazo de inset, digamos, con escala y con shift hacia adentro. Listo. Y un poquito hacia abajo si quiero. O sea, en este momento ya, por ejemplo, tenemos el teléfono más relleno. Si yo le digo end isolate y yo suavizo esta malla de nuevo, pues no voy a tener ese problema de que se vayan a ver partes internas.
No es que esto ya se ve un poco más decente. Si yo hago render básico acá, entonces tengo que esta imagen pues ya se ve mucho más decente. Ahora hay que hacerle los botones. Simplemente como yo ya los tenía hechos, si yo duplique esta parte de acá abajo, pues entonces la subo. Vamos. Opa. Vamos a darle Freak Selection. De una vez también quitémosle esto para que no se cargue mucho la malla. Y démosle clic derecho, Freak Selection, y vamos a darle a esto W y lo subimos en el eje Z. Vamos a darle F3 otra vez para verlo. Seleccionamos todo el objeto. Le decimos también que se centre el pivote, Affect Pivot Only Center to Object, y podemos bajarlo. Para Blender ese Affect Pivot Only funciona de otra manera. Busquen el tema centrar pivotes, porque Blender tiene como, digamos, muchas opciones, pero es menos efectivo, ¿no? Por lo general hay que decirle hacia dónde va el pivot con el origen. Entonces uno ubica el origen o le dice que el pivote se alinea a la izquierda del objeto, a determinado vértice, a determinado lado. En cambio acá es un poquito más libre, ¿no? Si yo, por ejemplo, selecciono esta herramienta y le digo Affect Pivot Only, lo que hago es que libremente puedo mover mi pivot hacia donde yo quiera y decirle, ah, ya, listo, ese va a ser mi pivot. Entonces si va a girar desde ahí. Entonces, bueno, es, digamos, la diferencia en ese sentido. Affect Pivot, lo centro, ya, listo. Entonces tenemos los botones. Estos botones de igual manera pues tampoco tienen ese elemento complejo. Voy a decirles, pues para que el botón no sea tan puntudo, entre comillas, voy a hacerle un pequeño inset. Entonces ese pequeño inset, control Z, solamente en la parte superior del botón me va a permitir, vamos aquí, inset, busquemos la palabra inset, le damos el botón de acá para poder modificar los valores del inset. Le hacemos un pequeñito inset. Como no lo vamos a suavizar, esta malla la podemos dejar recta así totalmente, y lo que podemos hacer es subirlo unos punticos. Al subirlo unos punticos ya el botón queda un poquito redondo. Ahora, estos dos de acá tienen una fallita, entonces vamos a corregir esa fallita, y es que el inset pues se cruzó acá en este lado. Entonces pues antes que eso, más bien nos devolvemos, control Z varias veces para que quitemos el inset. Se lo volvemos a hacer a todos excepto a estos dos. Ahora le hacemos uno propio a ellos y volvemos a decirle inset a esto. Entonces miren que ahí ya está bien, le doy a aceptar, y a este pequeño también le, bueno, antes de eso más bien subámoslo para no perder la selección, porque pues son muchos objetos. Subimos un poquito, listo. Y a este par pequeños pues le hacemos un insert a su medida. ¿Por qué? Pues porque su medida es distinta, entonces va a ser mucho más delicado el insert. Esto para que no se entrecruce en la malla. Le damos OK y subimos este pequeño un poquito, listo. Ahora si sale algún error, pues tenemos que verificar, y es que al parecer aquí hay unos vértices que están overlapados. Listo. Miren que al solucionar ese vértice ya se soluciona la malla completamente. Listo. Lo mismo pasaría para este lado. Acá hay unos vértices que tienen un ángulo que se empezó a cruzar, entonces lo corro simplemente y ya, listo, solucionado. Entonces ya tenemos como los botones también bien hechos. Vamos acá, démosle un color blanco por ahora, básico. Y si yo le doy F9, pues aquí ya tengo parte del teléfono con más acabado. La pantalla pues también podría tener otro color. Yo esta pantalla pues la voy a utilizar más bien con textura, es decir, que voy a sacar la textura de la foto. En este momento estoy viendo el teléfono. Otra de las cosas que tiene el pequeño teléfono aquí es una forma básica, entonces vámonos a crear objetos, por ejemplo un rectángulo. Entonces me voy a la vista top. Ese pequeño rectángulo creo que es parte del micrófono. Vamos a F3 para ver más o menos la malla. Ajá.
Podemos darle corner radius también para que quede más o menos redondo, pero muy pequeño. Y a esta pequeña línea le voy a dar una extrusión, entonces busco la herramienta extrude y le genero una mount. Cuando yo me volteo, ya veo acá el extrude. Si subo un poquito esto, entonces puedo generar ahí, digamos, una especie de hueco. Voy a seleccionar otra vez la malla azul, la parte de arriba, y le voy a decir que haga un prop boolean, otra vez, prop boolean que no me destruya la malla, start picking, y selecciono este objeto. Entonces ahí, por ejemplo, ya genero un hueco, pero lo tapó. Es una booleana bien hecha y no me toca la malla mucho. Ahora suavizo lo que debo suavizar, que sería esta parte de acá afuera. Le doy un freeze all. Listo. Esta parte de acá afuera la suavizo. Nerfs. Y en este momento tengo un teléfono mucho más decente, con bastantes acabados y detalles. Ahora podría ser la parte de acá abajo, la parte que es como un cargador. Podría tener esos detalles aquí. Incluso pues podría ser una forma distinta para esto. O abrirle los huecos de igual manera, ¿no? Ahora, estos huecos sí tocaría hacerlos como de, vamos a ver acá, un poco más trabajados, puesto que no queremos que vayan a haber errores como en el suavizado. Entonces, vamos a complejizar esto un poquito más. Y yo veo el teléfono, podría ser que estos dos y estos dos tengan unos huecos. Entonces, ¿qué hago? Estos dos polígonos y estos otros dos, como estamos trabajando en low poly, y vamos a hacer que no se pierda eh, pues el trabajo de low poly, le doy inset, hago ese pequeño inset que va a ser una especie de muesca, y eso me genera como una resolución de borde. Le vuelvo a dar un más para que haga otro inset, y ese inset lo tiro hacia adentro. Entonces vamos a correrlo en el eje Y. Entonces miren que ahí ya lo corrí, e incluso pues puedo tirarlo un poquito hacia adentro cada uno, este un poquito hacia adentro para que se vea más recto, y este también un poquito hacia adentro para que se vea mucho más rectos. Listo. Entonces en este momento pues ya tengo ahí como los huecos de la parte del cargador, ¿no? Puedo hacerlos más profundos, tirando un poco más hacia adentro, tirando un poco más hacia adentro en el eje Y. Creo que ahí se ven bien. Ahora, estos otros dos de acá al fondo pues tienen que tener también resolución más. Entonces le voy a hacer un pequeño inset, y ese inset me genera cierta resolución en este caso. Ok. Puedo darle dos veces para que se forme una esquina bien hecha. O la otra es que puedo seleccionar esto en ring con control, doble clic, y después de seleccionar ese ring le digo, bueno, igual acá también, esto ya sería control, doble clic. Entonces miren que con control seleccionado pues tengo ya ambos huecos con el selección por ring. Entonces le voy a decir que vamos a generar aquí rápidamente un connect. Le digo, en la opción connect puedo generar aquí varios o simplemente dos, y ampliarlos o apartarlos hasta que llegue casi a los bordes de ese cuadro. ¿Qué pasa? Pues que esto me va a generar resoluciones en ambas esquinas muy bien hechas. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Si yo suavizo, pues ese hueco va a quedar bastante detallado. ¿Listo? Entonces, esto sería los huecos de carga de este teléfono. Bueno, creo que quedaron un poco abiertos porque pues por lo general los cargadores vienen más derechos. Podrían ustedes utilizar estos dos del medio, que creo que sería bien. Yo utilicé algo muy apartados. Vamos a ver, volvamos acá a Table Poly y a esta parte de Smoothing. Listo. Si yo quisiera, pues lo que haría es correrlos, pero los puedo dejar así. No me voy a complicar con esto. Los que tienen los dos huecos ahí. Vamos con Smooth.
Es un cargador que recoge por lo general los cargadores igual tienen esa parte redonda abajo donde se enganchan. Podría ser que se enganchen de esa manera, no hay como mayor inconveniente, aunque sí sería evidente de que vienen más o menos por este lado cada hueco. Entonces dejémoslo ahí. Listo, creo que ya tiene buen detalle. Acá voy a hacerle, bueno, puedo hacerle alguna muesca, no sé, alguna muesca muy básica. Standard Primitives puede ser una cajita pequeña. Creo que no de esa forma, sino así. Y la subimos y la metemos ahí. Al A para alinear. Y se mete hasta el centro del objeto. Y ya ahí la roto como para que quede más decente. Entonces pongo una muesca acá. Eso es como... Ubiquémosla primero y la dejamos bien hecha para lubricarla luego. Vemos que esta es la muesca. Como no va suavizada ni nada, es una parte metálica. Ese es un contacto metálico que luego puedo acomodar. A ver, yo miro esto bien por dentro. Sí, generalmente eso viene así. Obviamente viene más redondeado, tiene un acabado, pero pues en este caso no nos compliquemos mucho con esto. O podríamos decirle que sea un chamfer box, ¿no? Podríamos hacer un chamfer box en Compound Objects, perdón, en Standard Primitives hay una cosa que se llama chamfer box. Y en vez de esta, digámosle autogrid, podemos hacer una chamfer box. La agrandamos y luego se le da un poquito de suavizado. Recuerden que como está tan pequeña, pues es muy sensible. Tengo que acá llegué al momento donde se hace sensible. Listo. Entonces, por ejemplo, ahí ya hice la misma pieza. Suprimo esta y la voy a meter acá de nuevo. Con un poco más de suavizado para que todo quede de la mejor manera. Creo que está bien. Vamos a sacarle un poco más. Obviamente como esto es una figura básica, pues puedo hacerle muchas cosas todavía. Y la duplico para este lado. Con Shift. Listo. Démosla ahí. Z. Ahora, yo quiero mover por ejemplo el teléfono y quiero que se muevan todos los objetos de alrededor. Entonces de entrada lo que hacemos es seleccionar todo con Alt de selección el teléfono y todo lo demás voy a linkearlo, es decir, lo voy a amarrar al teléfono. Eso quiere decir de que yo cuando mueva el teléfono, que es el papá de todos, se mueve todo lo demás. Entonces ya tengo mi objeto igual editable, no está agrupado, no hay control G por ningún lado, puedo editar cada uno de los objetos acá, pero pues puedo moverlos que todos me sigan al teléfono. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a aplicar la textura rápidamente, o por lo menos un material, y aplicar pues por ejemplo un mapeado interesante para este teléfono. Bueno, qué pena en ese momentico no hubo audio, entonces les digo que buscaran una imagen en internet que es el checker y buscan esas palabras y encuentran el checker, lo guardan. Vamos a cambiarle la resolución en Photoshop para poder dejarlo, no sé, mucho más grande un poco. Sería imagen size, vamos a ponerle 2048 por ejemplo. Entonces sabemos que tenemos una resolución bastante grande ya para nuestra imagen. Y con esta imagen pues texturizamos nuestro objeto. Entonces vamos de una vez a
Photoshop, perdón, a 3D Max, guardamos esto, cerramos 3D Max, listo. Entonces ahora sí nos vamos para la parte de unwrapping. Pues acá tenemos que hacer varios unwrapping. Uno vamos a hacerlo con este elemento en el que vamos a poner solo las teclas. Vamos a hacer una proyección plana, quizá no funcione, quizá no, vamos a ver qué tal ocurre eso. Y también una proyección, digamos, para este, por lo general uno utilizaría un material procedural, ¿no? Aquí no habría como mucho lío, por lo que el teléfono no tiene como muchos detalles distintos de textura, pero pues sí tiene un material, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es mapearlo bien para poder jugar un poco con los rayones y scratches y elementos que puedan surgir a partir de ese material. Otra cosa que podemos hacer aquí antes de texturizar es darle un poquito de detalle a esta línea de acá, que parecería que fuera la tapa en este lado. Como está separado me sirve. Y selecciono esta parte de acá, pero acá no selecciono. Bueno, acá hay dos líneas que veo que les falta. Inclusive acá me acabo de dar cuenta de esto por eso. Entonces vamos a completarla, no sé por qué. En algún momento algo borré aquí que quedó mal. Las voy a unir, pero pues ya con esto queda solucionado el problema. Suelto, no voy a tocar nada. Vuelvo a coger la edge, vamos a, acá falta esta por ejemplo, no sé por qué, pero vamos a hacerlo una vez. Y corte, cut. Pegamos esta línea. Listo. Vuelvo otra vez a Edge con la herramienta W. Le doy doble clic a esta. Otra vez. Con la herramienta Q, doble clic. Listo. Veo que acá dio la vuelta, si llegó hasta el borde. Y acá también dio la vuelta y llegó hasta el borde. Listo. Entonces lo que voy a hacer es un chamfer pequeñito ahí. Entonces vamos a decirle un chamfer de 3 líneas para hacer como la hendidura de la tapa, ¿no? Entonces busco acá chamfer, presiono la herramienta de settings y acá me va a mostrar, voy a mover la pantalla como para verlo, va a mostrar con 3 líneas la separación. Bueno, aquí serían cuántas, con una sola ya aparece el chamfer bien. Vamos a cambiar aquí esta es la tensión que hay entre la superficie, vamos a ver acá. Aquí está bien. Bueno, aquí hay un pequeño errorcito que puede ajustarse. Sacamos una línea y vamos a cambiarle esta la tensión, no me interesa mover eso, pero sí esta distancia. Listo. Entonces ya tenemos esa ahí, lo que podemos hacer es meter la otra línea del medio, sobre todo en las partes de arriba y no tocando mucho esta parte de acá abajo, o la reacomodamos. ¿Cómo lo hacemos? Le damos OK, le damos doble clic a esta, ya seleccionamos todo ese loop y esa, por ejemplo, le damos una pequeña escala hacia pequeñita hacia adentro. Listo, entonces sí, creo que ahí ya cogió hasta el borde de la tapa. Puede funcionar. Si nosotros hacemos un subdivision de esto, pues ya vemos que acá se nota, por decirlo así, una pequeña hendidura, como si el teléfono se armara por esa parte. ¿Listo? Creo que la hendidura debería venir solamente hasta este punto de acá, y esta parte no. Entonces miramos a ver si es posible corregir eso. Entonces quitémosle el Knob Subdivision. Aló, perfecto. Y acá, la pose F4, miramos a ver si esto es, pues si es posible de corregirlo. Yo creería que es mejor dejarlo así, por lo que estas líneas van juntas hasta acá. Si no, pues separo esta forma de acá abajo para que no haya que hacerle toda esta cantidad de resolución aquí a estos lados. Lo que sí es que pues esta parte, por ejemplo, esta única parte de acá, estos vértices de este lado, pueden, por ejemplo, sobresalir aquí, para que no se note la hendidura. Y lo mismo esto de acá, este borde.
un vértice que está oculto, toca verlo desde acá, y ahora sí seleccionamos este y este. Los vemos desde otro ángulo para verlos bien. Creo que los subo, listo, y los corro hacia arriba. Creo que esto ya soluciona el problemita de que se note tanto esa hendidura. A ver, yo veo, no entiendo, este se subió por error, creo. Sí, este se subió por error, lo volvemos a poner plano. Listo. Entonces la idea es que esto quede lo más plano posible, que no se note tanto. Y estos vértices de acá afuera pues se van para adentro. Roseta, mover. Y estos dos de acá también mover. ¿Por qué? Para dejar eso lo más plano posible. Cosa de que cuando yo aplique el North Subdivision, pues esto no se note casi. Si nos alejamos, vemos que en esa parte pues casi no se nota ya la hendidura, ¿no? Aunque pues al haber varias líneas hace que se vea de esa manera. Lo podemos solucionar también separando las líneas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a quitar el North Subdivision y por ejemplo estas que las tenía seleccionadas, selecciono todas. Vamos a quitar solamente la, pongamos la vista left para de una vez poder hacerlo también acá abajo. Selecciono estas y deselecciono toda la parte de acá abajo. Hasta acá puede ser. Ahora yo veo que cogió como una línea curva por acá. No, está bien. O sí. Ah, bueno, sí, las partes internas. Vamos a seleccionar más bien esta y esta. Y deseleccionamos la vista left. Deseleccionamos esta de acá. Perdón, con alt. Deseleccionamos todo eso. ¿Listo? Entonces ya tenemos esas de ahí. Lo que puedo hacer es darle como una especie de escala. Bueno, esta escala no funcionó aquí. Vamos a darle antes un edge, un constraint. A ver si por toda la escala mejora. No mejoró. Pero lo que podría hacer entonces es seleccionar una, borrarle la selección acá y correr esa hacia la derecha, por ejemplo. Ignore bar facing, quitárselo para que me deseleccione la parte de allá otra vez. Ignore bar facing y ahora sí corro esto. ¿Listo? Entonces esto haría que, por ejemplo, ya se pierda en este sitio exacto, se pierda el problemita ese de... Creo que esto podría dejarse acá metido, ¿no? Estos dos. Estoy seleccionando dos porque sé que atrás también estoy seleccionando el otro punto. ¿Listo? Vuelvo y paro en left. Y lo mismo hacemos con estas de acá. Selecciono todas. Y deselecciono con alt esto de acá abajo. Lo mismo estas de allá acá también. Pues ya me di cuenta que no es necesario correrlas. Y a estas también las abro un poquito. Ya con esto, por ejemplo, la hendidura no se va a notar tanto. Bueno, acá ya la tengo solucionada y acá lo que tendría que hacer pues es mejorar esta hendidura en solo esta parte de acá. Esto de aquí que está como metido sería sacarlo todo. Entonces selecciono esto. Aquí creería que es mejor seleccionar por partecita las cosas para poder hacerla de la manera adecuada. Saco esto. Creo que hay que quitarle el constraint. Démosle none. Porque lo que hizo fue que se corrió para la izquierda. Y este parcito también para afuera. Hay que ir lo más redondo posible. Que más tiene hendidura. Creo que esto acá también se podría corregir. Simplemente, bueno, acá hay bastante enredo con las, démosle la forma así, F3, F4, para seleccionar exactamente, ignore backfacing otra vez, para no seleccionar partes de atrás. Miramos este acá con F3, F3 otra vez, para poder seleccionar estas tres líneas. Las corro, listo. Creo que ahí están bien. Ahora esta línea un poquito para arriba. Estas dos también un poquito para arriba, no se va mucho eso. Solamente este de acá. Creo que está mucho más decente.
Y por vértices estoy aquí un poquito para abajo. Listo. Entonces cuando ya llegué acá, pues obviamente esto cambia un poquito. Vamos a darle esto hacia afuera para que quede más pegadito al borde. Lo mismo que esta hendidura de acá. Listo, si suavizamos esto, veamos cómo se ve. Esto ya no se nota casi. Entonces cuando vamos ahí Table Poly, perspectiva, quitamos el F4, ya vemos que acá no se nota tanto la hendidura. Y pues que la hendidura aquí sí se nota bastante, en esta parte del teléfono. Listo, lo mismo acá, solucionamos un poquito eso. Creo que está bien. Entre más pulamos esas zonas, pues obviamente no se va a notar tanto, ¿no? Entonces lo más pulido que podríamos hacer es sacar esto un poquito y tratar de encontrar un punto medio donde esto no se note tanto. Bueno, creo que ya está bien. Ahora continuar con la, mira por ejemplo aquí, que no se nota tanto, pues hay una hendidura que tiene marcada el teléfono, pues simplemente donde se sujeta por ergonomía, pero hay otra que sí está bien marcada acá. Incluso esta de la mitad, pues podría ser incluso más marcada, ¿no? Cosa de que si nosotros tiramos eso un poco más hacia abajo, se va a notar muchísimo más. Lo podríamos tirar deseleccionando todas las partes. Quitemos el Ignore Backfacing y deseleccionemos todas estas partes. Perdón, todas estas partes de acá. Otra vez, seleccionemos todo. Primero quitemos esto, perdón. Este Nerf Subdivision para ver bien la superficie que estoy modificando. Otra vez, doble clic y deselecciono todo esto de acá arriba, inclusive esto. Si yo tiro esto mucho más para abajo, creo que todavía, claro, el Ignore Backfacing, borramos todo esto para que no pase y entonces corremos todo esto. Ahora vemos que si ya no está seleccionado nada atrás, podemos correr esto un poco más hacia adentro, o sea que esto se note bastante. Si vamos Nerf Subdivision, miramos con esto, sin líneas, sin ISO Fade Lines, ISO Line Display, Showcase. Miren que ahora sí se ve bastante la tapa, ¿no? Listo. Dejemos hasta ahí esta parte del teléfono. Ahora vamos a texturizar. Entonces, de entrada, como les decía, esta parte de textura que vamos a hacer acá va a ser el unwrapping de esta parte. Entonces, tengo seleccionado esta parte de abajo y voy a decirle que hago un unwrapping. Unwrap, W. Bueno, por ejemplo acá vamos con este elemento, vamos a mapearlo. Entonces de entrada pues yo voy a desactivar el Nerf Subdivision para que ya se vea con la mínima cantidad poligonal para poder mapear esto de la manera más fácil. Aquí por ejemplo vamos a seleccionar entonces el unwrapping. Luego de seleccionar el unwrapping vemos que él saca unas coordenadas, vamos a quitarle esas coordenadas. Vamos a tratar de hacer varios métodos de mapping como para tener en cuenta. Podríamos hacer una proyección planar, pero de entrada vamos a hacer, por ejemplo, abramos nuestro UV Editor, abrimos el UV Editor y acá tenemos nuestros aquí tenemos nuestra imagen con las coordenadas de mapeado. Entonces este por ejemplo sería toda la parte que corresponde a la carcasa que estamos mapeando y digamos que no tiene bien distribuidas nuestras coordenadas. Lo que podríamos hacer es un mapeo rápido por ángulos, en este caso 45 grados. Entonces me dice que a los 45 grados con un espaciado va distribución acá en el plano, que rellene los huecos, rote los clústeres y normalice los clústeres. Bueno,
Esto no le vamos a fijar mucho, le decimos que 45 grados puede dar un buen resultado, le damos OK. Entonces él hace unos recortes automáticos, pero pues obviamente esos recortes digamos que no es que sean muy buenos, ¿no? Si nosotros vemos Map Scenes, estos son los recortes que él hizo, que creo que no son buenos. Uno, bueno, acá está el hueco este, hay unos que dan alrededor de toda la forma, pero pues por lo general este tipo de recortes de estos pedacitos como que no son algo interesante para un mapeado bien hecho, ¿no? Creería yo que eso debería ir completo. Entonces vamos a utilizar otros métodos, miremos a ver. Lo otro que podemos hacer es ponerle una textura, por ejemplo, de checker. Entonces por acá, vamos a ver si este UV, bueno, vamos a ver si en algunos de estos lados me deja mostrar el checker. Vamos a vamos a crear un material nuevo, material general físico, y vamos a aplicarlo a nuestro objeto. Entonces arrastro aquí, ya aplico mi material físico, y lo otro es que vamos a ponerle a ese material físico un mapa de bits que sea un checker que yo baje y que descargamos. Entonces voy a buscarlo donde tengo los archivos para poder de una vez sacar esa textura. Este checker que yo le puse determinada cantidad de resolución lo voy a conectar a base color para que entonces podamos verlo acá. ¿Listo? Como no está mapeado del todo bien, pues obviamente esto se va a ver bastante desordenado. La idea es que todo tenga como el mismo tamaño, ¿no? Yo creería que ese checker puede ser mucho más pequeño, es decir, que podemos repetirlo. Entonces, para eso vamos a editar esta imagen, abrir con Photoshop. Listo, entonces por ejemplo acá voy a coger esta imagen, control A, rápidamente, control A, control E, y la puedo volver pues pequeña en una cuadrícula. O vamos a convertir, creo que esta imagen es muy grande para hacer por ejemplo un pattern, pero control A, control C, si dividiéramos en tamaños, en un tamaño prudente esta imagen, no sé, si fuera de 2000 por 2000 píxeles, podría ser de 500 que 48 dividido 4, vamos acá rápidamente, 512. Entonces por ejemplo ponemos acá 512 píxeles por 512, y con esto generamos una imagen cuadrada en la que podemos pegar esto, control T, a transformar. Podemos decir que podemos hacer una cuadrícula de 512 por 512 exacta. Vamos a ver aquí, en la que se pueda juntar, enter un tico para ver, en la que se pueda haber un loop, por ejemplo. O esta imagen puede ser una especie de pattern o patrón. Lo que está bien, no hay bordes negros, por acá tampoco. Entonces no sé si a esta por ejemplo le digo que se convierta en un pattern aquí, rápidamente define pattern, ok, y a esta que tiene toda esta cantidad, pues control shift N para una imagen nueva. Esta la podría suprimir, y vamos a pintar esto con un patrón o pattern que va a ser simplemente, bueno, acá seleccionar esta la herramienta que es foreground pattern, y ubicamos nuestro pattern, sería este por ejemplo, y pintamos. Creo que ya tenemos una imagen de 4, un checker de 4, que creo que es interesante para texturizar, ya tiene mucho más detalle. Si nosotros grabamos esto, save as, y le ponemos JPG, por ejemplo, acá checker, podemos sobreescribirlo, o checker 2 para renombrarlo y llamar otro checker acá en el 3D Max. Entonces metemos acá 3D Max y este checker lo reemplazamos rápidamente por el checker nuevo que acabamos de grabar, pero creo que no lo guardé porque me falta darle OK a esto. Listo, vuelvo y ya me sale acá, ok. Entonces cuando yo miro esto, pues ya tiene mucho más detalle, me parece un tamaño decente como para saber si se están torciendo las texturas o
haciéndose mal, ¿no? Creo que esto sirve. Entonces, listo, vamos con la otra parte que sería utilizar otro método de texturizado para esto. Bueno, entonces continuamos acá con la parte en la que vamos a texturizar. Abrimos, bueno, vamos acá primero y quitamos los map sims para de una vez hacer unos recortes acá. Miren que en este momento en el OpenUV Editor tengo la base, una básica. No voy a primero hacer los recortes y luego ya proyecto. Vamos a proyectar con Pel Mapping, que es una de las opciones. Entonces vamos a hacer nuestros cortes, ¿no? En este caso estos mapping ya son recortes hechos, pero los cortes que vamos a hacer, que serían como cortes nuevos, este primero me permite seleccionarlos antes de cortarlos. Puedo hacerlo así o puedo hacerlo directamente con, pues, recortándolos inmediatamente apenas toque esto. Una de esas opciones está en mantener, digamos, estas caras, así tengan sus hendiduras y todo eso, planas. Entonces, mantener eso como una sola pieza. Entonces los recortes deberían de ser unos recortes verticales. Entonces yo miraría dónde puedo hacer un recorte vertical en esta pieza. Recuerden que nosotros esta pieza pues la llevamos como hasta el medio por debajo para poder que no se notara como espacio en la parte de arriba de la tapa del celular. Bueno, y esto podríamos llevarlo hasta aquí, hasta esta zona de abajo, ya que esto se podría abrir y la zona de abajo pues se expande. Entonces digamos que eso sirve para expandir como toda la pieza, que es una pieza cóncava. Lo mismo haré con esta zona. Entonces haré un recorte acá muy parecido al del otro lado, una especie de mirror. Puede funcionar el mirror, ¿no? Cuando estamos trabajando con estas herramientas, puede funcionar también la herramienta de mirror cuando trabajamos simetrías. Vamos a ver si hicimos los recortes iguales. Creo que acá me falta un pedacito. Y si no estoy mal, este pedacito. Listo. Entonces ahí ya dejamos de lado a lado. Creo que no, el último no iba. Así está bien. De lado a lado los recortes. Entonces ya esta pieza se va a abrir por la parte de abajo y se expande. Esta pieza se abre también por la parte de acá arriba y se expande. Listo, vamos a ponerle también otro punto de expansión en esta que va cambiando de dirección, es decir, esta curva. Entonces, otro punto de expansión y le damos la vuelta hasta arriba. Recorte y pues la simetría sería este lado. Vamos a bajar hasta acá, creería yo. Vamos a ver que quedaron iguales, exactamente iguales. Ajá, listo. Entonces tenemos ahí la primera pieza como para recortarla en esa parte. Para aprovechar mejor el espacio podemos hacer otro recorte en esta zona donde cambia, digamos, la tapa, ¿no? Esto me permitiría, pues, por ejemplo, bueno, ahí hice un recorte, cancelo y podría yo empezar seleccionando esta pieza dándole doble clic. Entonces, ¿qué pasa? Al darle doble clic se me seleccionó todo la mitad de esa tapa. En este caso puedo decirle que me recorte todo esto. Entonces con esta herramienta, Convert Edge Selection to Seams, recortamos inmediatamente eso. Listo, tengo estos recortes ya interesantes. La parte de arriba como está separada, no la voy a tocar. Estos rebordes finalmente se van a estirar, o sea que no tengo problema tampoco con eso. Creo que la pieza así completa me sirve más a la hora de estirarse. Entonces, ¿cómo hacemos el pel mapping? Pues selecciono un polígono, por ejemplo, y me permite expandir la selección a los recortes. Digamos ya donde no puede pasar o donde no hay ningún contacto con otra superficie. Entonces aquí se separa. Esa primera expansión la voy a hacer. Entonces abro el menú de expansión. ¿Qué hace el pel mapping? Lo que hace es como si tuviera una tela elástica y tuviera varias cuerdas alrededor de un círculo y empezara a alar de todas esas cuerdas. Entonces lo que hace es que empieza a expandir esa forma. La expandió. Pero ¿qué pasa? Entonces, cuando yo, por ejemplo, expando esta tela, hay unos puntos en donde hay mayor distorsión de acuerdo a esto. Entonces se cambia mucho digamos, la forma en que debería de ocurrir aquí
el mapeado de esta pieza, ¿no? Todo tiene que quedar con esos cuadros muy parejos, muy parecidos, muy iguales. Entonces, lo que hace uno es empezar a hacer relax. Entonces, estas dos herramientas se tienen que combinar. Hay tres algoritmos de relax. Los dos más usuales son estos primeros, pero a veces uno puede, para iniciar, hacer un relax by centers. Esto es para ayudar un poco eh, a tratar de conservar un poco la proporción entre los cuadros que tiene la malla, ¿no? Los que tiene ya. Ahora veo que acá hay un error y es que esta pieza pues está todavía pegada a la malla. Creo que antes de continuar con el relaxing tengo que hacerle un recorte a eso. ¿Por qué? Porque acá miren, por ejemplo, acá hay una pieza estirada y en la proyección. Esta pieza yo preferiría separarla para que para dejarla por allá aparte en otro lado. Entonces, par piezas acá que podemos separar de una vez. Voy a hacer el recorte. Lo puedo hacer desde adentro o desde acá, de la esquina. Entonces voy a hacerlo hasta acá. Y este es el recorte para que se abra esta pieza. Pero también es bueno separarle. A ver, ¿qué más le podemos separar? Podemos hacer 4 recortes. Que pues aprovechando de que son esquinas, no se va a notar tanto. Podemos hacer 4 recortes que serían estos, de todas las esquinas, para cuando la pieza se estire pues no tenga ningún problemita. Entonces hacemos los 4 recortes, perdón, y este de acá, suelto. Y vamos a hacer el de acá abajo, lo mismo para el otro lado, ¿no? Cuando ustedes tengan un personaje pues pueden utilizar las herramientas de simetría, pero digamos que en este caso no es que me vaya a servir mucho, ¿listo? La simetría me muestra un previo, una previsualización. Cuando yo vaya a hacer una selección de un vértice, me muestra la simetría al otro lado. Entonces, en este caso, pues no es muy, mejor dicho, no me sirve. Porque yo, digamos que esto lo hice casi que a pulso, hice todo como una sola figura. Puede que la simetría no me sirva acá. Entonces, activar symmetrical, aparte, pues, cuando uno activa la symmetrical geometry, lo que pasa es que, por lo general, si la activamos, él le dice a uno dónde está la mitad y podría servir que yo seleccione un vértice acá y salga al otro lado. Por ejemplo, estos recortes ya están hechos, entonces, pero ¿qué pasa? Esto por lo general lentea mucho el software, esta parte, este algoritmo lentea bastante el sistema, entonces yo prefiero en este momento no tocarla. Ahorita si hago otro recorte de pronto lo utilizo como para que la conozcamos un poco. Pero esa herramienta es bastante lenta, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que si sus computadores no son buenos, pues no vayan a usar ese tipo de herramientas para que no se les caiga el sistema y pierdan el archivo. Recuerden siempre estar grabando, control S. Hay que volverse un poquito paranoico con eso. Siempre estar grabando, listo. Control S, ya terminé mis cortes acá de este lado. Listo, entonces al tener estos recortes y bueno, no he cortado la parte del borde, todo, entonces eso podría ser otra. Vamos a activar simetría para de una vez probarla. La simetría me dice que está bien en la mitad, muy bien. Entonces yo voy a hacer un recorte alrededor de todo este recuadro. Doy la vuelta acá, doy la vuelta acá y lo cierro acá. Entonces hice un recorte alrededor de todo ese recuadro. La simetría no está aplicando, por ejemplo, ahí, a pesar de que ya estoy haciendo, no aplica. Entonces creo que no funciona precisamente por lo que les dije. Vamos a control Z para ver si de pronto logramos que funcione. Ahí se seleccionó, miren. Se funciona desde el segundo punto, no desde el primero. No sé por qué el primero no lo toma, pero miren que el segundo, cuando toco aquí, acerquemos un poco más la visualización, cuando toco aquí en este lado, miren que acá en el lado de la derecha se pone naranja. Miren este lado acá y miren el lado de allá. ¿Sí? Entonces si yo hago el recorte aquí, precisamente en este lado, se pone naranja y funciona perfecto. Entonces esa podría ser una. Ahora, si queremos quitar un recorte con Alt, lo podemos quitar. Vamos a ver si esto deja. Antes de, yo le diría este con Alt y lo quita. Este pequeñito con Alt. Vamos a ver. Lo que pasa es que como estoy seleccionando de punto a punto, vamos a decirle que tocándose. Vamos a ver.
este de acá arriba con, bueno, este de acá arriba está bien, inclusive, y este con alta. Entonces ahí estoy quitando los recortes que tengo en este momento. Vamos a quitar este que hice ahora último y este para hacerlo con la segunda línea. ¿Listo? Ya que el programa pues funciona mejor con la segunda línea. Listo. Miren que ya los quitamos todos. Entonces esta segunda línea por acá está funcionando perfecto. Vamos a hacer ese recorte, entonces toco otra vez la herramienta de recortes de líneas, toco esto y ahí está, creo que funcionando la cara interna, pero la de acá arriba no está funcionando, no sé por qué, seguramente porque ya tiene el recorte. Entonces tocamos esta cara interna, miren que allá al lado de allá me está recortando. Me hizo parte del recorte, algunas partes no, no sé. Tal vez las coordenadas no es que estén muy precisas en ambas caras. Entonces que aquí ya pues tengo ambas caras recortadas y ambas caras recortadas completamente. Entonces bueno, ya teniendo eso, paso a polígonos y paso al método de selección de polígonos. Eh, Toco uno de esos polígonos, le digo expandir para comprobar de que mi forma está separada, está bien. Expandir para comprobar de que está separada y no hay uniones, está bien. Y expando esta y ahora sí le voy a dar per mapping. Listo, entonces ya tengo de dónde alar, por ejemplo, esta forma. Una de las cosas o técnicas que también utilizan muchas personas es seleccionar todos los vértices de alrededor. eh, con control vamos aumentando la selección. Seleccionamos todo esto, que quede todo seleccionado, estos vértices de afuera. Y luego le doy un giro para ponerlo lo más, mejor. Control, 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 control otra vez. Para ponerlo lo más derecho posible, ¿no? Antes de que estire. Por ejemplo, yo cojo esta herramienta de girar y cojo desde el punto del vértice, miren que enderezo un poquito esto. Esto para que el alar la pieza se haga un poco más simétrico o vertical en este caso. Listo, entonces como les decía, el settings de Relax by Centers quita un poquito, si ustedes le dicen by Centers, él quita un poquito el relax, en este caso no funciona. Vamos por ángulos y le damos Start Relax, perdón. ¿Qué pasa? Que yo acá tengo seleccionados los vértices, obviamente tiene que ser la pieza. Entonces vuelvo a la pieza acá en la modo selección, polígonos, eso. Aquí ya tengo la pieza otra vez seleccionada. Settings, vamos a darle un pequeño Relax by Center, pequeñito, ya. Ahí como para que vaya cogiendo forma. Listo. Va apareciéndose ya la forma que debería tener exactamente este objeto. ¿Listo? Teniendo en cuenta de que acá se abrió por esa parte, esta parte central, y estos dos pedazos veo que están supremamente estirados, que no deberían estar así. Ahorita cuadramos esa forma para que quede lo más adecuada posible. Ahora, lo otro es dándole Relax by Angles. Entonces acá le colocamos que el stretch pues conserve un mínimo, entre menos valor, pues él trata de quitar más la distorsión y a veces pues nos daña mucho la forma. Tenemos que dejarle un valor pues por lo menos un poquito como para que no dañe tanto la forma. Miren que por ejemplo ahí se subió demasiado. Él trata de pues, conservar algo de lo que en este momento tiene. Ahí se fue peor. Démosle que cero y una vez a ver qué ocurre para evitar ese stretch. Cero. Ok. Acá conserva esta distorsión porque vi que quitándole este valor, o sea, subiéndole este valor, hace que él, pues digamos que vaya acomodando la cantidad de cuadros, queden más o menos parecidos en tamaño, pero se está yendo hacia arriba, ¿no? Entonces está hablando mucho más de esa zona, es mejor dejarlo en stretch 0. Ok, es que los valores son supremamente delicados acá, ¿no? Entonces este valor podría funcionar mejor. Y en el amount, miremos a ver acá, en el relax, está la cantidad de relaxing que va a hacer para parecerse mucho más a la forma que tenemos acá. Cuando nosotros vamos viendo la evolución de este objeto, vemos que las coordenadas están quedando supremamente bien, es decir, la parte de abajo tiene la misma resolución que la parte de arriba, incluso que la parte de estos bordecitos, es decir, estamos realizando unas coordenadas muy bien puestas, ¿no? Cuando pongamos una textura y miren que esta por ejemplo está mal, entonces ahora que cuadremos esta otra textura, pues ajustamos esas coordenadas. Esto conserva una distorsión para que estos polígonos pues no se estiren, entonces queden de esta manera bien cuando se peguen dentro de la zona, ¿no? Por eso es que quedan así curvos.
Si yo las enderezo, pues la texturizo de pronto más fácil en algún programa, pero digamos que la distorsión va a ocurrir mucho más cuando yo enderezo esto o lo pongo recto. Entonces le doy Apply, ahí se relajó más y Commit. Listo, cierro esto. Cuando yo doy Commit, pues por en este momento, por ejemplo, solté, vuelvo a seleccionar todos los polígonos y lo que puedo hacer es escalarlos y moverlos, ¿no? Entonces yo de entrada pues puedo coger la herramienta de mover, la herramienta de escala y hacerlos mucho más pequeños para irlos ajustando a mi ubicación acá en la escena. Si yo por ejemplo quisiera empaquetar todo esto, le digo empaquet, acá, perdón, pack, eh, y acá rescale elements, acá esta vaina de rescalar elementos. Entonces cuando le hacemos el pack custom acá en este lado, pues hay otro tipo de pack. Por ejemplo, cuando uno deja presionado esto, le sale otro tipo de packs, eh, que en los que pues digamos utiliza otro tipo de elementos para empaquetar. Yo por ejemplo acá esta pieza es la única que he mapeado bien, entonces esta pieza pues la empaquetó muy bien. ¿Listo? Ahora estas piezas están distorsionadas, lo que falta es hacerle mapping a esas piezas, ¿vale? Entonces seguimos ahí, pack custom y rescale elements para generar la escala perfecta. Bueno, ahora vamos a mapear esta zona. Voy a decirle que esta zona la estire. Mire que incluso está cortada y separada, cosa de que no debería. Vamos a ver si yo separo. Vamos a ver si de pronto quito recortes acá, porque yo podría dejar uno de los elementos para abrir y los demás cerrados. Entonces no, creo que así está bien, porque se separan todos los bordes y se expande todo eso como una sola forma. ¿Qué pasa? Vamos a darle, por ejemplo, un pel mapping a esta zona. Entonces, rápido, un pel mapping. Miren que quedó fácil acá. No le voy a seleccionar nada todavía. La expando y le digo Start Relaxing, para que quede más o menos con la forma que tiene. Settings, un momentico, vamos a decirle By Centers. Esto tiene que tener valores muy pequeños definitivamente. Start Relaxing. Listo. Bueno, ahí quedó yo creo que un tamaño interesante, pero cuando yo tenga estas piecitas pues tienen que quedar siempre del mismo tamaño. Otra vez Pack Custom y miren que acá ya por ejemplo quedó con la misma cuadrícula. ¿Listo? Acá sí hubo un error en... Bueno, no mentiras, conserva los mismos tamaños más o menos en los cuadros, ¿no? Si yo quisiera darle más resolución pues simplemente, por ejemplo, subiría esto o lo pondría lo más recto posible, ¿no? La herramienta de mover, la W, que acá no me permite cambiar sino con teclado, entonces podría subir esto. Pero bueno, no vamos a tocar eso. Ya tenemos este pedacito, esta parte acá adentro. Podríamos enderezarla o dejarla lo más recto posible. En este momento pues no me interesa mucho eso. Lo mismo vamos a hacer con esta. Vamos a estar pelting. Cancel, perdón. Vamos a volver a seleccionar. Digámosle expandir. Start pelting. Start relaxing. Start pelting. Start relax. Commit. Listo, entonces volvemos a seleccionar todos y volvemos a empaquetar. Él vuelve y me ajusta por algún huequito acá. Me ajusta, bueno. Y yo cometí un error que cuando seleccioné uno de los polígonos le hice un recorte. Por ejemplo, miren que acá quedó el hueco. ¿Listo? Cuando yo seleccioné esto y le di Start Pelting, ¿qué pasa? Me hizo un recorte. En este caso fue en este polígono que quedó por acá tirado en el otro, quedó encima de esto. No sé por qué quedó encima de esa forma. Veremos acá. Estoy seleccionando ambos a la vez. Quitemos la simetría, perdón. Entonces, ahora sí. Hay un polígono por aquí perdido que quedó con recortes. Creo que es este. Mírenlo acá. Quedó con recortes alrededor de todo el polígono. Yo lo que puedo hacer es tratar de curarlo. Vamos a ver si deja quitarle esos recortes. Este sí va. Este no va, este no va y este no va. Entonces vuelvo a seleccionar esta forma otra vez a ver qué pasó. Vamos con polígonos, selecciono, expando
y vuelvo a darle Start Pelting, Start Relax, Start Pelting, Start Relax, Commit, y vuelvo a empaquetar sin antes acomodar nada. Entonces miren que ya se curó ese hueco que estaba como puesto ahí. Listo, ya tenemos más o menos del mismo tamaño todos estos recortes. Ahora seguimos con esta parte de acá para que quede mucho mejor. Y de una vez ya podamos cuadrar nuestra forma. Entonces seleccionamos todo esto, como es una parte, una pieza sólida completa, pues yo creo que nos sirve de una vez tener esta pieza seleccionada y darle Start Relaxing. Acá podemos organizar un poquito esta selección de estos lados. Con Control seleccionamos todo esto alrededor y girémoslo un poquito como para ir organizando esto ya recto de una vez antes de que haga el relaxing. Lo meto acá, veremos cuál es el sitio más recto. Creería que este sería el sitio como más recto, o yo creería que por aquí, para que se vaya mucho más derecha. Listo, entonces le digo Start Pelting y Start Relaxing, pero cancelo, pero con los polígonos seleccionados de nuevo, ¿no? Entonces vuelvo a mis polígonos, Start Relaxing. Creo que está funcionando bien. By Angles funcionó bien. Commit. Y volvemos a empaquetar todo de una vez. Tac. Entonces miren que ya en este momento ya no tengo formas mal distribuidas ni nada de eso. Tengo pedazos bastante pegados. Estos pedacitos se están overlapando. Y eso es parte del relaxing porque pues digamos genera una resolución ahí como mal. No sé si en esta ocasión, si yo selecciono por ejemplo esta forma, esto permita hacerla straight o recta. No sé, vamos a ver qué tal funciona hacerla straight. Creo que funcionó bien. Entonces al hacerla recta pues podemos ahorita escalar. O sea, escalar. Lo que hace es que pues, genera como una misma distancia entre esos polígonos. Vamos a escalar esto. La herramienta escalar no me quiere coger. Pues vamos a seleccionar todo. La herramienta escalar ahora sí. La puedo escalar aquí. Y herramienta mover. Puedo dejar esto recto abajo. Y eso recto arriba. Ahora veo que estos polígonos, pues estos vértices, me falta organizarlos aquí. Los voy a acomodar un poquito. Entonces los muevo hacia abajo para que queden parecidos al otro. ¿Listo? Y esto también, ¿no? Para que quede recto. Es decir que ahí eliminé bastante la distorsión, pero de pronto a riesgo de que cuando se pegue el mapping, el mapeo, pues ocurra otro tipo de distorsión, ¿no? Miren que acá por ejemplo ya se me distorsiona un poquito. Hay un recuadro que está un poco más stretched. Lo mismo aquí, esto. ¿Listo? Eso es el riesgo cuando uno pues, deja estos mapeados así. Pero ¿qué pasa? Esto es mucho más fácil para trabajar luego. Posteriormente, pues tener estas vainas rectas es mucho más fácil para poder hacer un mapeo adecuado, ¿no? Entonces vámonos a selección por polígonos. Selecciono estos polígonos, estos polígonos, estos polígonos de acá. Listo, aquí. Y por ejemplo le digo otra vez straight. Lo tiro hacia arriba, dejo straight arriba y este par de líneas acá abajo pues las acomodo también straight acá abajo. Bueno, entonces teniendo esto ya recto acá, pues yo creo que funciona bien. Acá hay un hueco y un hueco también que corresponden a los huecos de la parte de abajo del celular. Ahora, si yo selecciono todo esto y le digo empaquetar o pack custom de nuevo, vamos a ver. Es que está pack custom, esto. Ya, digamos, me ubica en la escena los elementos, aprovechando lo mejor el espacio. Si yo le digo rescale elements, pues él trata también de acomodar eso. No hay manera de acomodarlos. Pack normalize también. Lo que hace el normalize es como dejar un bordecito como para que haya un padding. Y ese padding lo que permite es tener como distancia al borde para que no se me vaya a cortar la imagen, no me vaya a salir un pedazo negro, ¿no? Porque esto lo lleva mucho hacia el borde, entonces yo le doy un padding de un píxel, podría ser esto. Listo. Ahora estas vainas también las puedo dejar rectas, pero no, creo que funciona mejor con estas curvas, porque finalmente voy a utilizar un material y lo que voy a utilizar, para lo que voy a utilizar esto es para los scratches o rayones o todo ese tipo de cosas. En este momento el aprovechamiento del espacio está un poquito malo. Yo no sé, trataré de ver cuál puede ser una buena opción para aprovechar el espacio acá.
Si yo cojo, por ejemplo, este elemento, vamos a tratar de mover, cerremos esto, le damos seleccionar todo, y este elemento lo giro, lo subo. Bueno, no creo que todavía, no creo que haya mejor aprovechamiento del espacio para estas zonas. ¿Por qué? Porque las piezas son bastante grandes, ¿no? Y ambas piezas pues tienen que quedar con la misma resolución. A estas piezas les podríamos regalar mucha resolución. Lo otro que podemos hacer es hacer un recorte nuevo, ¿no? Por ejemplo, teniendo en cuenta de que yo pues tengo un par de zonas curvas y un par de zonas rectas. Entonces lo que podría hacer es separar esta por una línea acá y una de esas ponerla aquí y esta otra ponerla acá abajo. Creo que generaría mucho más espacio. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un recorte aquí directamente en el custom, en el mapa de, de US. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo voy a seleccionar por Edge esta parte. Entonces, con Control puedo seleccionar, Control, y le digo que se despegue, Break. ¿Qué pasa? Ahora yo, por ejemplo, ya cojo este elemento por polígonos, por ejemplo, y este elemento lo puedo sacar de acá. ¿Listo? Entonces, este elemento lo puedo poner, por ejemplo, acá arriba. Ahora miramos cómo lo acomodamos. Y este elemento, pues le digo que me seleccione todo. Se sigue yendo hacia toda el elemento, pues puedo girarlo. Otra vez, puedo girarlo. Puedo acomodarlo aquí. Miren que ahora tengo mucho más espacio para trabajar, ¿no? Vamos a tenerlo acá por separado. Antes de acomodarlo, pues primero voy a separar, por ejemplo, este. Entonces, lo mismo, ¿no? Selecciono estos lados con control y le digo break. Listo, ya tengo separado este otro elemento. Vamos acá con shift, perdón, shift y shift acá abajo. Perdón, control para sumar selección. ¿Listo? Y ya tengo todo esto, lo separo y ya tenemos acomodado esta parte. Esta pieza puede ir arriba, la otra puede ir incluso más grande. Bueno, la idea es no cambiar los tamaños que me aparecen originalmente para evitar pues eh, subamos esta un poquito más separada y esta enderecémosla de una vez y esto bajémoslo acá. Entonces si yo agrando los elementos pues debería como por regla agrandarlos todos a la vez, ¿no? Entonces por ejemplo estos hasta donde me puedan dar el espacio para agrandarse. No sé si este cabría mejor así o así. Creo que así cabe mejor, por lo que este elemento es mucho más alto. Ahora si yo selecciono todo, pues puedo darle un poco más de escala a todo el elemento. O puedo decirle a esto, hey, hago un pack custom nuevo, diferente. Entonces él ya de pronto hizo un pack custom. Mm, estos elementos pues tienen su resolución aquí. Creo que así ya es como la máxima resolución. Si los giramos no conseguimos, bueno, tal vez tampoco conseguimos nada porque esto es una herramienta, esto es algo cuadrado, ¿no? Pero creo que ahí sería el mayor aprovechamiento y me sirve porque, voy a hacerlo incluso más pequeño, me sirve porque acá puede ir el tablero telefónico. Con la misma cantidad de resolución, ya sabemos que hacia la derecha puede ir el tablero telefónico y estos pedacitos que están como estorbosos para hacia el tablero telefónico los voy a poner allá arriba. Me falta seleccionar algo acá y lo ponemos por acá arriba. Todavía hay espacio. Lo mismo esto, ¿para qué tenerlo ahí si puede ir por allá arriba? Vamos, control, esto. Y vamos para acá arriba. Entonces ya tenemos
Creo que bien distribuida nuestra escena, nuestra parte de la escena. Y está muy bien. Y acá pondríamos el tablero telefónico donde van los números y los otros detalles de, digamos, de la batería y el auricular o el logo. Entonces, miren que ahí ya generé un espacio perfecto como para poner eso. Y si veo mi mapeo, pues está muy bien conseguido. ¿Listo? Entonces, ahora lo que tienen que colocar es un material. Luego veremos cómo poner los scratches. Ahora, lo mismo van a tener que hacer con estas partecitas de este tablero telefónico. ¿Listo? Vamos a ver cómo lo solucionamos.